Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí para dar inicio a nuestra reunión, para que vayamos a la escritura, para que vayamos a este estudio nuevamente acerca de el nuevo pacto y cómo nuestro Señor Jesús nos ha regalado un nuevo pacto, un nuevo evangelio, o el evangelio más bien, donde Él nos introduce en estos nuevos pactos o en este nuevo pacto de donde está su promesa, donde están su palabra expresada para que nosotros podamos alimentarnos y podamos alcanzar las verdades que Él nos ha dado, ¿no? Cuando vamos a Miqueas 7, justamente eh, el pasaje que habían leído al principio en la alabanza y toda la alabanza, todo el tiempo que estuvimos allí, justamente tiene que ver con el tema de hoy, tiene que ver con el Dios que tenemos. Miqueas 7:7 dice así: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y es interesante, mira cómo Miqueas lo expresa con toda claridad, ¿no? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es un énfasis que hoy te preguntaría, ¿cuál es el Dios que tú tienes? Porque una cosa es el Dios que nos dice la Escritura que es Dios y otra cosa es el Dios que en tu corazón tú tienes. Entonces, podemos ver un Dios castigador o podemos ver un Dios de amor. Podemos ver un Dios bondadoso o un Dios legalista. Podemos ver un Dios de misericordia, podemos ver un Dios de fidelidad, podemos ver un Dios amoroso, cariñoso, pendiente, cuidador, o podemos ver un Dios lejano, un Dios ajeno, un Dios que como que hay que estar muy cumpliéndole porque de pronto en un enojo de esos viene contra mí y quién sabe si se desquite. Entonces, justamente la idea es que podamos comprender qué experiencia estás teniendo tú de Dios, cuál es la experiencia que tenemos de Dios, cuál es el Dios que en el fondo de tu corazón, que en realidad tú tienes. Porque si ese Dios con el que tú te relacionas no está cuadrando con la imagen que nos da la escritura de quién es Dios, es importante que empieces a revisar. Y la pregunta sería, bueno, ¿de qué se trata? Porque una de las cosas que a veces le está faltando al creyente es meditar en la palabra, tomar conciencia de la palabra y darse cuenta de cuál es su experiencia con Dios. Miren, a veces están pasando situaciones, están pasando eventos y tú estás teniendo experiencias con Dios, pero no te estás dando cuenta de cuál es tu experiencia con Dios. Y muchas veces lo que ocurre es que te quedas inmerso en una vida religiosa, en el cumplimiento de las normas, en el cumplimiento del código moral, y no se trata de eso, sino de cuál es la vida interior que tú estás teniendo. ¿Cómo es este echar raíces? ¿Cómo es este profundizar en el Señor? ¿Cómo es esto de poder profundizar en su amor? ¿Cómo es que yo estoy experimentando? ¿Cómo es que yo internamente estoy viviendo al Señor? ¿Cuáles son las verdades de Dios que me están permitiendo a mí experimentar la paz, el amor, la tranquilidad, la benignidad, la mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a, al Salmo 27, en el versículo 13, dice así, este es David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire, la experiencia es que él se hubiera podido desmayar. Mejor dicho, estaba pasando por situaciones y circunstancias donde era para desmayarse. Donde él dice, vea, hubiera yo desmayado, me hubiera pegado yo ahí una desmayada, la cosa más tremenda,
Si yo no creyese que veré la bondad de Jehová, pero no allá en la eternidad, pero no allá en el cielo, dice acá en la tierra de los vivientes. O sea, si yo no creyera que voy a poder ver la bondad de Dios hecha realidad en mi vida ahora, en mi actualidad, me hubiera desmayado, me hubiera desmayado. Entonces, si vamos viendo la relación directa que nos muestra el Señor aquí, en este relato, en esta descripción que está haciendo David, vas a encontrar que hay una relación directa y proporcional del desmayo o del no desmayar por poder creer o al creer. En la medida en que creo, menos desmayo. En la medida en que menos creo, más desmayo. Entonces, ¿cómo es tu experiencia? Aquí David está expresando claramente cómo es su experiencia. ¿Cuál es su experiencia? Pues bueno, dice que el poder ver la bondad de Dios nos ayuda a comprender el Dios en el cual él cree, el Dios que él tiene en su corazón. Ese es el Dios que él tiene, un Dios que es bondadoso, que definitivamente él no se desmaya o no se ha desmayado porque cree en que ese Dios bondadoso va a hacer algo en su vida ahora. Entonces la pregunta es, no sé qué situación estás viviendo, pero lo que sí sé es, si tienes el mismo Dios de David, que es el mismo Dios de la Biblia, quiero decirte que al igual que David, tú puedes creer que hay un Dios bondadoso que va a hacer algo en tu situación, acá, a nosotros, aquí, en la tierra de los vivientes. Hay una situación que estás viviendo y tienes un Dios. Puedes creer en ese Dios de bondad. Es el mismo de David. Entonces, claro, a David le tocó enfrentar a un gigante. A ti tal vez el gigante es algo en tu casa. De pronto el gigante es tu esposo o tu esposa o un hijo o una situación de acreedores, alguna situación del trabajo, una situación de una deuda, o pueden ser 2 y hasta 3 gigantes, yo no sé. Pero lo que sí sé es que tienes el mismo Dios de David, tienes el mismo Dios de la Biblia. Entonces el principio a tener en cuenta aquí es que no es para criticarse, que no es para juzgarse, sino para que aprendas a enfocarte. Mira el principio cómo es. Dependiendo de cómo tú estás experimentándote, pues está mostrando tu enfoque en el Dios que tú tienes. Antes de caer o de fallecer o entristecer o andar en temores, angustias y preocupaciones, eso te puede mostrar, oye, ¿yo qué Dios es que estoy teniendo? ¿Cómo es que yo estoy en esta angustia, en esta preocupación? ¿Qué Dios estoy teniendo? ¿Para qué? No para criticarse y juzgarse. No tiene sentido eso. Sino para que puedas enfocarte. Venga un momentico. Eso no corresponde a la imagen del Dios que yo tengo. No corresponde a la imagen del Dios bíblico. Entonces, eso va a permitir que el Dios que experimentas en tu corazón empiece a ajustarse más a la realidad del Dios bíblico, el Dios de las Escrituras. Cuando vamos a ver cómo empieza en el primer versículo de ese pasaje, del Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Esa es la imagen que tiene David, que Dios es su luz y su salvación. Y mira la respuesta entonces que dice, ¿de quién temeré? Si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y si además es la fortaleza de mi vida Dios, pues ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, si ven la relación entre mi creencia en Dios y mis emociones. Y aquí el Señor nos empieza a mostrar, venga, dése cuenta fácilmente. Por eso las circunstancias nos ayudan a descubrir cómo está nuestra fe. Por eso es que a veces aparecen situaciones de prueba, que lo único que están llevándote las pruebas es a que puedas identificar cómo está tu fe.
Y las emociones juegan un papel supremamente importante, porque no es para que tomemos decisiones siguiendo las emociones, pero sí nos sirven las emociones como termómetro de cómo está nuestra experiencia en relación al Dios que creemos. ¿Sí? Las emociones nos sirven para identificar cómo está nuestra experiencia, cómo está nuestra credibilidad en el Dios que tenemos. ¿De qué sirve saber que Dios es bueno, pero que conmigo no? ¿De qué sirve saber que Dios es generoso, pero no, eso no va conmigo? ¿De qué sirve saber que Dios es un Dios amoroso, pero no, conmigo no? ¿De qué sirve saber que Dios es un perdonador, pero cuando voy a creerlo para mi situación, yo pienso que no, lo mío es muy grave? De ahí la pregunta, ¿cuál es el Dios que realmente tienes? ¿Cómo puede ser que Dios iba a escuchar, a Miguel, no, Dios iba a escuchar a Julio, no, Dios iba a escuchar a Jaime, no, Dios iba a escuchar, pero a mí, no, a mí casi no me escucha? ¿Cuál es el Dios que tú estás teniendo entonces? Porque no es el que dice la Biblia. Eso te va a llevar a cuestionar un poco por qué a veces tú puedes creer que Dios puede bendecir a Julano y a Sutano, pero que contigo la cosa no es así. Porque entonces estamos hablando que tú tienes un Dios extraño, que no va conforme a la palabra. Es un Dios diferente, pero no es Dios, al menos el de la Biblia. Y ahí es donde te puedes preguntar, bueno, entonces yo de verdad, ¿qué clase de Dios es que yo estoy viviendo? ¿Qué clase de Dios es en el que yo estoy creyendo? Todas estas emociones nos ayudan a que podamos identificar. Si yo puedo experimentar en mis emociones las cosas, puedo identificar qué creo. Si creo que Él me cuida, la emoción de qué va a ser, de tranquilidad. Si creo que Él es el que me respalda, voy a estar seguro. Si creo que Él es mi rescatador, estoy confiado. Si creo que Él es el que me ama, pues la alegría de su amor va a estar en mí. Si creo en su perdón, creo que me amó y me perdonó con toda libertad, voy a estar descansado. Si creo que en Cristo Él me ama, puedo sentir su aceptación, aún por encima de mis errores, aún con mis errores. Las emociones delatan lo que estoy creyendo, cómo estoy creyendo. Si tengo miedo, angustia y preocupación, a ver, ¿en qué Dios estoy creyendo? Porque pueda que veas una situación muy grande de 2, 3 metros y un Dios de crucifijo de 3 centímetros. Puedes estar viendo algo muy distinto. De esta manera tú puedes identificar en las áreas de tu vida cómo estás viviendo, experimentando al Dios que tú tienes. Por eso es que Dios te pasea por diferentes situaciones y circunstancias alrededor de las diferentes áreas de nuestra vida, solo para que empieces a conocerle mejor y para que te des cuenta que en algunos tú lo estás viendo diminuto o que lo estás viendo caricaturesco, que no tiene nada que ver con lo que la escritura dice, lo que tú estás pensando de Dios o lo que tú crees que Dios piensa de ti, que también puede ser totalmente diferente. Dios te ve como un hijo amado y un hijo santo y tú te crees una porquería que no se puede amar. Entonces, cada vez que tú le embarras y corroboras, entre comillas, en tu mente y en tu corazón, no, es que yo otra vez le embarré ya a Dios, no, si ves que yo por eso es que, si ahora a mí no me puede amar, ¿cómo me va a amar así? Bueno, estás hablando de otro Dios, yo no sé, pero no del Dios de la Biblia que te ha dicho que con amor eterno te ha amado. Un Dios que dice, en Jesús, mi hijo, mi amado, lo entregué por amor,
también a ti, aún estando en condición de pecado. No habías hecho nada bueno y decidí en esa condición tuya de pecador, amarte a través de mi hijo, entregar a mi hijo por amor. ¿Cómo te parece? Si ese no es el Dios que tienes, pues obviamente vas a estar siempre en condenación, sintiéndote despreciado por Dios, miserable, que no mereces estar en su presencia, que tienes que ganarte entonces el favor de Él a través de actos y cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver con el nuevo pacto, tiene nada que ver con ese Padre al que Jesús nos acercó. Veamos cómo enfrenta entonces David al estar echando raíces profundas en su amor, que todo esto tiene que ver con saber echar raíces profundas, tiene que ver con esa experiencia de profundizar en el corazón de Dios, en las verdades de Dios que están expresadas en la Escritura. Cuando dejamos que nuestro corazón se enraíce en esas verdades de la Escritura, es cuando nuestras raíces profundas nos harán fuertes. Entonces veamos el versículo 2, cómo enfrenta las circunstancias adversas. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, vea, tres personajes ahí adversos, malignos, angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, o sea, en pocas palabras, para volverlo nada, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército, estamos hablando en épocas de David, o sea que que un ejército le acampe al lado a uno en esa época, eso significaba guerra segura, o sea, le estaban declarando a uno la guerra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese era el corazón de David arraigado, que es lo que a través de las diferentes circunstancias de la vida, David fue profundizando sus raíces en el corazón de Dios. Es lo que Dios está esperando, que nosotros en la medida en que vamos avanzando, nuestro corazón siga enraizando sus raíces en el corazón de las verdades de nuestro Dios. Y que entonces, cuando ya has pasado una situación, en vez de entrar a la otra con más pánico y con más miedo, entres más confiado y más tranquilo, porque ya el Señor me salvó de la anterior, de esta también me vas a librar. No era lo que decía David. Me salvó del oso y el león, ahora no me va a librar de este incircunciso. Iba ganando cada vez más confianza porque se iba enraizando en el amor de Dios. Cada vez más él iba confiando y creyendo en el Dios que tenía y sintiéndose amado por ese Dios. El creyente a veces lo que le está pasando es que pasa por una prueba y en vez de ir ganando fortaleza, va a pasar por otra. ¡Ay, otra vez, Señor! Yo que pensé que como que se está esperando como arrancar de cero. Y el Señor, no, espérate un momentico, sí. Mira, recuerda que yo ya te he sacado, yo ya te he liberado, yo ya te he guardado, yo ya te he cuidado. Pero aquel que en el fondo de su corazón todavía diga, ¿y qué tal que Dios en esta no? Ay, ¿qué tal que ahora se le haya olvidado? Ay, no, pues otra vez vuelve y juega. Pasa que tienes una imagen muy errada de lo que Dios es. Entonces ya entras a creer en otro Dios. Y la idea es que tu corazón sea arraigado cada vez más en el Dios que realmente tenemos. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Algo que le pedía David a Dios. Esta buscaré. Y que él buscaba. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto es lo que le pedía David. Uy, Señor, yo quiero estar en tu presencia y contemplar la hermosura y para inquirir en tu templo. O sea, él lo que quería era estar en la presencia de Dios, contemplar su hermosura, estar teniendo revelación de Dios cada vez más. ¿Y cómo se la daba a Dios? A través de esas circunstancias, de las dificultades, porque Dios se nos muestra en muchas ocasiones es a través de nuestras dificultades, porque ahí es donde verdaderamente nuestro corazón va a demostrar en qué cree.
es ahí donde realmente el corazón salta para dónde estoy creyendo. Entonces no te preocupes cuando sientas que cuando más revelación de la palabra traes, se mueven circunstancias alrededor. Ojo con caer en la trampa de precisamente de desviarnos cuando vienen las pruebas, porque justamente lo que Dios hace es traer esas pruebas o esas circunstancias para que logremos enfocarnos mejor, no para encontrar tu falla, sino para mejorar tu creencia, para que te ajustes más a la imagen que de verdad tiene Él, porque Él quiere darse a mostrar en tu corazón como Él es, un Padre que te ama, no un Padre como el que tuviste probablemente humanamente, que con muchos errores nuestros padres. En cambio, Él no, Él es un Dios que ama incondicionalmente, cosa que nuestros padres no podían hacer y que nosotros no podemos hacer con nuestros hijos. Un Padre bondadoso, un Padre que siempre está ahí presente. Nuestros padres de pronto por andar en trabajos y esto estaban muy ausentes, pero Dios siempre está ahí. Entonces, en la medida que podemos buscar la oportunidad que Dios nos da a través de las circunstancias, de las pruebas, de conocerle a Él, pues vamos a ir creciendo más en su amor. Y eso es lo que Él está ayudándonos, a que enfoquemos nuestra atención y nuestro corazón en sus verdades. ¿Cómo podemos favorecer este proceso? Cuando vamos a Mateo 13, donde se nos habla que la palabra es como una semilla, hablando todavía continuamos con el tema de las plantas. En Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ah! Qué tema tan bueno, hombre. No, eso me cayó. No, definitivamente eso es para mí. No, es que Dios tan lindo como me habla. 21. Pero no tiene raíz en sí. Oh, de qué hemos venido hablando de la importancia de tener raíces, ¿verdad? De echar raíces profundas en su amor, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Resulta que esta no tiene raíz en sí, sino que es de corta, y por lo tanto es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí ven? Entonces, pueda que yo como creyente reciba palabra, pero el asunto no es recibir solo la palabra. Los creyentes creen que se cumple con recibir la... Ah, no, yo fui el sábado a la reunión. Ah, no, yo me conecté a la reunión. Sí, pues muy chévere, estás recibiendo palabra. Pero ¿qué pasa la palabra entre semana? ¿Qué pasa con la palabra del día a día? ¿Qué pasa con la palabra de Dios en tu vida? Y no solamente eso, sino esa palabra que recibas el sábado, tu palabra en lo personal que Dios te dé el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué está pasando con ella? ¿Tiene raíz? Porque la palabra es clara. A causa de la palabra a veces llega la aflicción y la prueba, la persecución, ¿verdad? ¿Para qué creen que es? Para que precisamente se evalúe si hay raíz o no. Porque la palabra en sí misma necesita enraizarse. ¿Cómo se enraiza? Cuando la estoy creyendo de manera constante. Lo que hemos hablado, la fe. No tiene raíz, no tener raíz es un problema grave, porque la semillita pues simplemente la va a comer un pajarito por ahí. Pueda que se escuche la palabra, pero si no la riego, si no estoy en constante meditación, la oración y la meditación es fundamental en el creyente. Y no lo estoy hablando a manera de ritualismo, estoy hablándolo a manera de renovar el entendimiento. Hay una palabra que a veces el Señor lo deja uno rumiando. Hay una palabra, por ejemplo, que probablemente Dios te deje con una palabra en el día. Yo te amo. Tengo un Dios amoroso, Dios me ama. Dios me dice que es un Dios que me ve como un hijo santo y amado. Uy, Señor, ¿cómo es eso de que tú me ves santo y amado? Uy, eso fue gracias a Cristo. Señor, gracias porque tú te complaces en verme. Uy, Señor, a ti sí te agrada lo que yo soy.
Uy, tú me ves y estás contento conmigo. Tú te puedes quedar meditando solo esa frase y eso es empezar a echar raíces profundas. En la medida en que vas creyéndola, la vas meditando, la vas creyendo, la vas asimilando, la vas aplicando a tu vida. Es dejar que eche raíz, enraizarla. Incluso si la confiesas, mejor. Gracias, Padre, porque sé que me amas. Gracias, Señor, porque me ves libre, santo, sin mancha, porque Cristo me limpió. Gracias, Señor. Entonces, los ingredientes para ayudar a crecer y a que se profundice esa raíz, la oración y la meditación en su palabra, mantenernos enfocados en lo que Él nos ha hecho. Vamos a dar por ejemplo, yo le digo a los hermanos, puede que usted no se acuerde de los pasajes bíblicos, pero acuérdese al menos de la obra de la cruz en lo básico, en lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, pues usted puede irse a los principios de la obra de la cruz de Cristo en algo tan sencillo como, Señor, gracias porque soy una nueva criatura. Significa que me hiciste un hijo, hijo tuyo. Señor, me has hecho un hijo y un hijo amado. No soy un hijo ahí de esos que aparecieron por accidente, ¿no? No, nosotros no estábamos, no, pues, es más, yo ni pensaba que su mamá fuera a ser mi esposa, sino que ahí nos juntamos porque como llegó usted, no, 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 no. Dios no está criando hijos o no está recibiendo hijos eh, así, por accidente. Él te hizo, te llamó, o sea, desde antes te había elegido, te había dado vida ya en Cristo. Desde antes ya se había pensado Él en ti. Entonces, soy una nueva criatura, soy un hijo amado. Y tú te quedas pensando en ese principio. Primer principio básico. Señor, me hiciste hijo tuyo amado. Gracias, Señor. Yo no soy un hijo abandonado. No soy un hijo que quedó huérfano. No soy un hijo desmadrado. No soy un hijo negado. No soy un hijo, nada de eso, Señor. Soy un hijo amado. Gracias. Tú no te imaginas la cantidad de personas que han vivido y sufrido crisis porque se sienten hijos abandonados, hijos rechazados, hijos negados, en fin. Segundo principio básico, así pero básico. He sido perdonado. Jesús fue mi sustituto en la cruz y estoy justificado de mis pecados pasados, presentes y futuros. ¡Ah! Señor, qué belleza, Señor. Gracias, me justificaste. ¿Por qué? Por gracia, por amor. No me lo merecía y tú te encargaste de limpiar mi expediente. Y no solo pasado, sino el presente. Y no solo el presente, el futuro también. Señor, gracias. Tercero, Señor, fuiste propicio a mi condición de pecador. Pagaste la cuenta porque eras lo propicio para mí, Señor. Tú aplacaste la ira que Dios, el juez justo, tenía que derramar sobre mi pecado. Y resulta que, mira, fuiste propicio, calmaste la ira de Dios en tu sacrificio, Jesús, gracias. Y ahora no recibo castigo. Señor, además me he redimido, ya no soy esclavo del pecado. Antes tenía que andar con este mal genio y era inevitable ser un hombre de mal genio o un hombre o una mujer mal hablada, mal hablado, que es siempre con groserías y si se enoja ahí sí que es cierto. Y no, ahora ya me has hecho libre de esa condición. Gracias porque me redimiste, Señor, me has hecho libre para servirte a ti. Ya puedo soltar la amargura. Restableció mi relación y me reconcilió con Dios. Esa enemistad que había por el pecado, Señor, la aboliste y ahora tú me ves más que como amigo, como un hijo. Uy, Señor, qué relación tan bella. Y además, tú has dicho que yo soy bendecido. No, Señor. O sea, imagínate tú como un ser humano que pueda estar convencido de estos principios, de estas provisiones de la cruz, que esté convencido de estas provisiones que tenemos en Cristo, de ese nuevo pacto que estableció el Señor.
¿Cómo crees que va a ser su vida emocional? ¿Cómo crees que debiéramos tener nuestra estima? ¿Cómo crees que debiéramos de tener nuestra experiencia? Pues más tranquila, libre de angustias, de nervios, de preocupaciones, de miedos, de temores, de pánico, bueno, todo lo que el estrés hoy en día está produciendo. Mantenernos en esa condición de amados, de hijo amados. Si, como dice la escritura, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, si estando en condición de pecadores, Dios eligió amarnos, ¿cuánto más que ahora somos sus hijos? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en ese pasaje y le empiezas a dar vueltas, ¿cuánta riqueza empiezas a darte cuenta del amor que Dios tiene por ti y del Dios que tienes? Uy, sí, ¿no? Y entregó a su hijo único. Uy, se la jugó con el Señor Jesús y entregó a su hijo amado. Y lo entregó fue por mí. Uy, Señor. Y yo no había hecho nada bueno ni malo. Es más, estaba en condición de pecado. Y aún así me dices que me amaste, aún siendo pecador. Uy, Señor. A tal punto que por amor entregaste a Jesús por mí. Uy, a ver. Si te pones a meditar en esa realidad, en esta verdad, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a sentir el amor de Dios? ¿Cómo no vas a poder experimentar ese amor de Dios? Eso es empezar a echar raíces profundas. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estás en tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos cuando Él te llama hijo, por ejemplo? Que de pronto tú escuchas o entiendas que el Señor te dice, eres mi hijo, y tú, Señor me llamó hijo, ¿ok? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo estás viviendo que tú sepas que eres un hijo? ¿Cómo estás viviendo cuando Él te dice, te redimí, te reconcilié, te he bendecido? ¿Y de qué de la justificación? No. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo escuchas al Señor y su palabra? Pero lo más importante, ¿cómo puedes ver con tus ojos espirituales? ¿Cómo puedes escuchar su palabra? ¿Y cómo puedes experimentar en tu cuerpo dicha realidad? ¿Cómo puedes abrazar estas verdades en Cristo? ¿Cómo sabemos que esto es así? Veamos una descripción de una experiencia de Juan. Cómo él dice que Juan es el apóstol, acuérdense que su ministerio es más mostrar el amor de Dios, ¿no? De hecho, a él le decían el discípulo amado, pero realmente era el discípulo que se centró más en la experiencia del amor que tenía Dios por él. Era el discípulo que, a diferencia de Pedro, que arrancó queriendo basar su vida cristiana en el amor que él le tenía a Jesús, Juan basó su vida en el amor, en comprender el amor que Jesús tenía por él. Entonces, el apóstol Juan nos empieza a mostrar los frutos de un apóstol o de un hijo de Dios cuando se enfoca más en el amor que Dios tiene por nosotros, que va trayendo otros resultados, ¿verdad? Juan fue el que permaneció siempre al lado de Jesús, incluso en la cruz, no tuvo temor, estuvo ahí con María al lado y pues el mismo Jesús le dice, bueno, Juan, es allá tu madre, madre, es allá tu hijo. Era Juan un ejemplo muy claro de cómo recibir el amor de Dios, cómo es experimentar ese amor del Señor, cómo aceptar ese amor del Señor. Estuvo siempre en el pecho de Jesús, ahí en la última cena incluso. Y en Juan 1:1, mira lo interesante cómo describe el apóstol la experiencia. Esto incluso lo están utilizando hoy en día ciertas técnicas y cosas en el mundo, pero miren esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. Miren la experiencia como la cuadra y el apóstol. Tiene que ver con, uno, lo que era desde el principio, es decir, con la verdad.
que se escucha, que se ve, se tiene que ver espiritualmente, se escucha, se ve, pero también se contempla. Para contemplarlo tienes que estar allí admirando esa percepción que se palpa, que se experimenta. ¿A quién? Al verbo de vida, a la palabra viva de Dios. Tiene que ver con esa experiencia de oír, de ver, de sentir, de palpar. Esa es la idea. Cuando tú empiezas a escuchar, este es mi hijo amado, oye, y tú eres como mi hijo amado, y tú eres mi hijo amado, y tú lo escucho, lo veo espiritualmente como el Padre se entregó por mí, como entregó a su Hijo, lo siento en mi cuerpo, lo contemplo. Uy, Señor, ¿cómo no experimentar ese amor? El amor o la experiencia no es solamente, lo vi. No, lo viste, lo sentiste, lo contemplaste. Si tú estás leyendo la Escritura, procura ver al Señor allí, escucharlo, verlo, palparlo, experimentarlo. Si estás en oración, en la intimidad de tu habitación, estás teniendo esa experiencia de conectarte con Dios, donde lo estás escuchando, donde lo estás viendo, donde lo estás palpando en tu corazón, donde lo estás percibiendo, donde lo estás contemplando, es imposible que tú salgas igual que como entraste. Es imposible que no haya una renovación en tu entendimiento. Esto te trae un fruto distinto. Este recorrido de ser consciente de la experiencia te hace echar raíces profundas. Impacta tu corazón. Eso tiene que ver con la disposición del corazón. Es tan importante la disposición que tú tengas en el corazón que por eso cuando vamos a Mateo 13, mira, dice así: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. O sea, ahí hay diferentes tipos de tierra que habla de la disposición del corazón. 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Bueno, pueda que estés dispuesto a entender bien las escrituras, las buenas nuevas, lo que Dios dice, mejor dicho, puedes tratar de entender o comprender qué es lo que dice la escritura del Dios que tienes y lo que tienes en Dios. O sea, las escrituras, tú puedes tratar de estar dispuesto a comprender, a entender las escrituras. O te quedas con las dudas. Tú escuchaste un tema, ay, sí, no sé qué, pero, ay, como que no entendí muy bien. Pero bueno, no importa, estuvo bonito el tema. Y no profundizas. Te quedas sin alimentarte de esa palabra. No te capacitas, no te interesa instruirte en la palabra, no te interesa entenderla para poderla aplicar y llevar fruto. Simplemente te quedas como recibiendo esa palabra y ya, bueno, listo. Pues bueno, ese es el peligro de esta primera tierra o este corazón, que no va a poder dar fruto, porque rápidamente el maligno la arrebata esa palabra. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, la escucha e inmediatamente la recibe con alegría, la que veíamos al principio. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Es decir, cuando surgen problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Les dura poco el ánimo. Son creyentes que llegan, reciben la palabra como les decía, ay, sí, qué alegría, no, tan bonito el tema, estuvo especialísimo, eso era para mí, no sé qué, no, es que yo definitivamente tengo que cambiar, no, es que definitivamente sí, el Señor es el que puede hacer la obra, no, sí, es que, y listo, bonito. Pero queda con poco ánimo, apenas empieza a manifestarse justamente la dificultad familiar, justamente la situación, justamente, ya empieza el desánimo a entrar, la persona se termina alejando incluso de la palabra y hasta se resiste contra Dios.
Entonces terminan siendo personas con poca duración y, como dice el apóstol Santiago, de doble ánimo. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, y terminas tú en un vaivén donde terminan a veces desfalleciéndose, incluso apartándose, y no logran la constancia. ¿Se acuerdan de la constancia? La cual es la paciencia, la constancia, la paciencia, sin la cual es imposible alcanzar las promesas. Acuérdense que la fe más la paciencia es lo que me permite tener constancia, y esa constancia hace que yo reciba la promesa, porque son como las raíces profundas, son como esas raíces que en la medida en que yo voy creyendo, 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 en la forma en que yo voy, me permito creer, siendo constante, llegó la adversidad y soy constante, 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 y creo, 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 y el Señor me ama. Y no, pero es que mire, se le volvió a presentar a la persona que le está cobrando, pues, y a pesar de eso, el Señor me sigue amando. Pero es que mire, que es que la deuda todavía está ahí, sí, pero Dios me ama. La persona que está enraizándose en el Señor, en la promesa, en el Dios que tiene. ¿Qué quiere el malo? El malo no quiere que tú des fruto. Cuando llegan las verdades de Dios, pues Él va a querer confrontar las verdades de Dios con las adversidades, para que dejes de creer en Él, para que no puedas creer en su palabra. Entonces, por ejemplo, cuando se te descalifica por tus comportamientos, cuando hay condenación de ser algo diferente a ser hijo de Dios, cuando se te juzgue ya sea porque por ti mismo, cuando estás solo o en tu casa o en tu hogar, o tal vez te juzgan tus amigos o en tu trabajo, o cuando recordaste algo del pasado que aún no has entregado en la cruz y caes en la condenación de ser perezoso, descuidado, malagradecido, es que usted es un indolente, es que usted es un descarado, usted es un incompetente, es que usted es un descuidado, usted es un irresponsable, usted es ignorante, usted es incapaz, etcétera. Todo esto viene en forma de adversidad o de enemistad a causa de la palabra. ¿Cuál hijo amado? ¿Cuál hijo amado? Entonces, ¿usted por qué tiene toda esa deuda? ¿Cuál hijo amado? Entonces, porque usted no está sano. ¿Cuál hijo amado? Y vea su economía. ¿Y cuál hijo amado? Ataca la imagen de Dios. Satanás va a estar ahí, atacando la imagen de Dios, distorsionándola, haciéndote parecer que las cosas no van bien, haciéndote ver que todo está enmarañado, que ese Dios que tú dices tener, eso no es verdad, que Él sí está enojado por lo que hiciste, que Él te va a castigar, que por eso es que Dios no te responde, que Él está decepcionado de ti, que, mejor dicho, va a buscar que tú cultives y te enfoques en las semillas incorrectas, raíces de amargura probablemente, y terminas entonces echando raíces de amargura donde hay eh, condenación, donde hay desprecio, autodesprecio, desvalorización, de descalificación, en fin. Él quiere quitarte la semilla buena, Él quiere que no tengas raíz profunda, Él quiere ahogar la palabra, Él quiere que tú no creas bien del Dios que tienes. Con que Dios os ha dicho, siempre va a querer distorsionar. ¿Qué Dios tiene usted? Eso no es verdad. Entonces, si es verdad, ¿por qué naciste en la familia que naciste? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué se murió ese ser querido? Y siempre va a buscar alejarte, distorsionar la imagen de él de una u otra manera. No importa, mira, no importa el razonamiento o el sentimiento. Si el resultado es alejarte de Dios, es distraerte, ya sea por temor, miedo, vergüenza, lo que sea, el engaño, es un engaño. No le des vueltas al asunto. Todo lo que te aparte, te aleje de estar con el Señor, de buscar al Señor, no te engañes, no te engañes, no le des vueltas. Es importante que incluso si tú descubres que hay apatía en ti, desinterés, algo ya ha ocurrido en tu corazón. Y es importante que identifiques y le des la vuelta a eso. Versículo 22. El que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto.
otra forma de no dar fruto. Llegan las preocupaciones de esta vida, es decir, la pareja, los hijos, el trabajo, la economía, las demás responsabilidades que tú tengas, que terminan siendo más grandes que el Dios que tú tienes o que yo tengo. Ahí nos desviamos en la angustia, en el temor, en la preocupación y nos descentramos. No entendemos la palabra, ¿sí?, que Dios nos da, de que Él es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que sí se ocupa de nosotros, que está pendiente. ¿Qué les estoy diciendo yo en relación a esto? Pues lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 6:25. Pero es por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Miren lo interesante. Habla de todas estas situaciones normales y la cuestión es, mire lo que hace el Padre Celestial. Mire, pues, de pronto usted no cree, pero mire lo que hace Dios con unas aves. Y después pregunta, ¿no será que va a hacer mucho más por ustedes? ¿No valen ustedes más que ellas? Y esa pregunta, miren que es fundamental, porque la pregunta es, ¿y si en el corazón de nosotros no estamos creyendo en esa verdad de que Dios realmente me ama? Entonces, ¿sí ven? Si yo no creo que yo sea valioso para Dios, son las bases. ¿Qué estoy creyendo de las verdades? 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y vuelve y juega. Nos pone a mirar afuera, nos hace analizar afuera y luego nos pregunta por dentro. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Principios fundamentales. El amor y el cuidado, el amor y el valor. Siempre el Señor Jesús diciéndole, vea, usted tiene un papá que lo valora, papá que lo cuida, papá que lo ama. Y entonces, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Dice, no se preocupen. No dice no estén pendientes, sino no se preocupe. El asunto aquí es cuál es el estado emocional, cuál es la experiencia que tienes del Dios que tienes. No te preocupes. No dice no trabajes. No dice no estés pendiente de él. Lo que te dice es, hey, no te preocupes. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es decir, Dios nos está diciendo que nosotros, nuestro objetivo no debe ser ni preocuparnos, ni ir detrás de estas cosas, ni ir detrás. No, es que cuando yo tenga mi casa, mejor dicho, voy a ser feliz. Paja. No, yo voy a ser feliz cuando consiga un nuevo armario. Paja. No, es que cuando yo tenga cómo comprar mi nueva ropa. Mentira. No, es que mientras yo tenga la nevera llena, cuento. Porque tú puedes tener tu casa, tu carro, tu nevera llena, todo puedes tenerlo. Y aún así estar preocupado y angustiado. Entonces, lo que aquí el Señor nos está llevando obviamente no es a no comprar casa, carro, no. Ese es el otro extremo. Aquí el asunto es la experiencia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Con preocupación y angustia? ¿Yendo detrás de esas cosas para estar calmado? Porque es que esa es la venta del mundo. Vea, es que si usted tiene carro, casa, no sé qué, tranquilo, ya usted está tranquilo. Incluso le dicen a uno, ya usted, si usted logró tal cosa, ya puede morirse tranquilo.
En pocas palabras, ni siquiera morirse puede uno tranquilo si no ha logrado tener las cosas que el mundo le plantea. Bueno, la verdad es que yo nunca he visto un muerto preocupado, pero, pero así somos, ¿no? En el mundo. Esas son las versiones que nos tiran. Entonces lo que él dice es, vea, no se preocupe, más bien busquen el reino, porque es estas cosas el Señor las añade. Es una cuestión de orden. El Señor lo que nos está diciendo es, primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Sabemos que la justicia es toda la obra de Cristo, porque eso es lo más justo que ha podido ocurrir. Y todas las cosas le serán añadidas. Entonces, si me centro en la justicia de Dios, si me centro en la obra del Señor, si me centro en Él, sin andar preocupándome, sin andar afanándome, sin andar angustiándome, sino centrado en lo que el Señor hizo, en cómo es el reino y cómo me enfoco en la justicia, en Cristo, en la obra del Señor, pues Dios mismo se va a encargar de. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día ya tiene sus problemas. No se afane, que Dios es el que te cuida. Estas palabras de Jesús no son una promesa, yo te pregunto, no son promesas del Señor Jesús. No te está entrando a decir en su pacto, hey, que no te preocupes. Ah, que debo trabajar, sí, claro, pero para el Señor. Es decir, estás haciendo tu labor, la que sea en tu profesión. Hazlo, pero para el Señor. No yendo detrás de la bendición, porque la bendición que viene del Señor nos llega, nos persigue y nos atrapa. Tú no tienes que andar persiguiéndola. Mateo 13, 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Imagínense, el que se enfoca en lo que escucha de la palabra, lo que entendió de la palabra, experimenta en su corazón, bueno, todo lo que ya hemos dicho, ¿qué va a pasar? Que fácilmente esta va a empezar a aplicarse, a echar raíces. Si echa raíces, eso va a crecer y va a dar fruto. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Cuánto estoy realmente consciente que a veces estoy meditando más en todas las cosas del mundo que en la palabra de lo que Dios dice de mí y del Dios que tengo yo y lo que tengo en Dios? ¿Quién soy para el Señor? ¿Qué tengo? ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Y qué tengo en el Señor? Son situaciones básicas. Las circunstancias, ¿cómo las enfrento? ¿Desde la palabra o desde dónde las estoy enfrentando? ¿Quién soy en la palabra? Finalmente, miren, les voy a dar un escrito de Colosenses donde mire cómo se expresa el apóstol aquí. Todo, mírenlo bien cómo lo habla desde el centro, desde lo que ya somos en Cristo. Y dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, ¿cómo eres tú? Escogido de Dios, santo y amado. Oye, estás diciendo que son santos y amados. Tú, ¿sí ves? No te excluyas. Fuiste escogido por Dios. ¿Qué sientes? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo contemplas? ¿Es eso una realidad? ¿Te sientes escogido? Uy, Señor, me escogiste. Gracias, Señor. Jesús. Y me ves santo, apartado, limpio, porque el Señor Jesús me limpió con su sangre. Y además amado. Entonces me dice, como todo esto es verdad, pues revístete de afecto entrañable, que tú puedas sentir ese afecto y de bondad y de humildad y de amabilidad y de paciencia. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo, porque me está diciendo desde el principio que yo soy un escogido, santo y amado. Alguien que se siente escogido, santo y amado, fruto va a salir de su vida, porque se siente es amado. No es que se sienta usted amado por el perico de los palotes de su vecino. Se siente usted amado es por Dios.
se siente escogidos por Dios, se siente santificados por Dios. Hombre, eso significa que tengo toda la bendición de Dios sobre mi vida, tengo todo el favor de Dios sobre mi vida, pero si no lo he creído, pues le cierro las puertas. Si lo he creído, empiezo a ver cómo el Señor desborda en mí. Entonces, hay un afecto entrañable, hay una bondad, hay humildad, hay amabilidad y paciencia. De modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdona, vuelve y juega. Usted no está perdonando si primero no ha sido perdonado. O sea, revístase de lo que Dios le dio. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo. Tranquilos. ¿Por qué? A la cual fueron llamados a un solo cuerpo. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Sean agradecidos. Y mire lo bonito que dice el 16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice el Señor, y a veces los creyentes están pasando por situaciones difíciles y están aislados, quieticos, solos, padeciendo toda la situación y cargándose encima toda la responsabilidad y la situación, cuando el Señor dice, hey, instrúyanse, edifíquense, compartan esa vaina, y somos un cuerpo. A ver, les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan asirse de la palabra, porque a veces tú, embotado en el problema, no puedes escuchar la palabra y viene otro hermano y te dice, ah, no, claro, sí, yo también viví esto, o mira, la palabra del Señor me dijo aquello, uy, sí, a mí el Señor me rescató de esta situación, uy, sí, y empiezas a ser lavado en esa instrucción y en ese consejo de sabiduría. ¿Qué termina diciendo el apóstol? Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. O sea, si tú te pones a leer esto desde el 12 hasta el 17, como lo acabo de leer, te vas a dar cuenta que todo está centrado en lo que ya Él ha hecho de nosotros y que nosotros la experiencia no la estamos viviendo. Por eso los pasos que vimos atrás, que tú puedas oírlo, verlo, sentirlo, palparlo, apreciarlo, contemplarlo, que sea una experiencia, no una religión, no un tengo que hacer, tengo que portarme bien, voy a hablarle bien a Juliano, no, ¿qué es eso? Eso es religiosidad. Cuando ya tú experimentas las verdades del Señor, simplemente te nace, sí, que Juliano, no, yo ni me acordaba de eso, es más, ni me agravié por eso. Y el otro hermano sufriendo y uno, tranquilo, no, nada, no, que perdóname, que no, fresco, hace rato que, eso ni me entró, no te preocupes, hermano. ¿Por qué? Porque estamos es con la vida de Cristo, estoy experimentando, porque ya he sido atravesado por el perdón que he recibido también de Dios. Entonces, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano por una situación X? Esto es que tú puedas realmente meditar en la palabra y identificar qué Dios es el que tenemos. ¿Cómo es tu experiencia de ese Dios en el que tú crees? ¿Cómo está realmente tu corazón creyendo en relación a la imagen viva del Señor en su palabra? ¿Es de acuerdo? ¿Hay concordancia o hay discrepancia? Y cómo entonces empezar a favorecer el enraizarte en las verdades del Señor. Bueno, hasta aquí pues llegó nuestra enseñanza el día de hoy.